Javier Vizcarra, diplomático. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Soraya, como siempre, es un placer estar en Fuego Cruzado y hablar contigo. Lo que primero te puedo decir así de ingreso es que incluir a Bolivia en el informe de las Naciones Unidas sobre la inseguridad alimentaria es probablemente un llamado de atención preventivo, no alarmista. Sin embargo, debemos mirar la realidad también con atención. El gobierno ya ha salido, lo acabamos de escuchar al viceministro en el informe que acabas de dar, para mencionar que estos supuestos excesos del informe no coinciden, digamos, con la realidad, no conocemos la metodología. Eso me parece extraño. Para eso uno cuenta con un cuerpo diplomático que es capaz de informar qué es la metodología CAR y cómo se la utiliza. Y claro, preocupa porque algunos medios de comunicación ya han hablado de hambruna, un concepto, Soraya, muy delicado. Y ciertamente hablar de eso, de hambruna, pareciera ponernos en el rango de países subsaharianos. Y eso no es así. Hay que mirar en detalle los datos del informe. Empero, sí, hay números preocupantes. Números reales que no se pueden esconder, no se puede tapar el sol con un dedo. Y Bolivia está en el mapa de la alerta alimentaria 2025. Eso no se puede dudar. ¿Cuál es el panorama global, Soraya? El informe Hunger Has Stopped de junio-octubre del 25 es una previsión, por supuesto, de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos. Identifica 13 zonas críticas donde la inseguridad alimentaria es aguda y se agrava en los próximos meses, según el informe. Y claro, en varios de esos focos, como déjame ver, como fíjate, están Sudán, está Haití, está Yemen, Gaza, claro, alcanzan fases 4 y 5, es decir, niveles de emergencia y, digamos, catástrofe también. Las causas predominantes son los conflictos armados, el desplazamiento, dice el informe, el desplazamiento de gente, la inflación, etcétera, etcétera. ¿Cuál en todo esto es el caso boliviano? Hay, evidentemente, señales de vulnerabilidad que no podemos negar. Aunque Bolivia no tiene un antecedente de hambruna generalizada, el informe advierte, y ese es un dato clarísimo, que 2.2 millones de personas, aproximadamente el 19% de la población boliviana, enfrenta inseguridad alimentaria, y eso es grave. Y esta inseguridad se va a presentar, dice aquí el informe de Naciones Unidas, entre junio y octubre de este 2025. Esta cifra ubica al país en una franja de atención prioritaria, aunque claro, no crítica, según los criterios que expresa este informe. ¿Cuáles son los factores? Tú has pedido analizar eso, Soraya, y déjame decirte 3 cosas más. Claro, el aumento del costo de los alimentos básicos. Tú eres ama de casa, sales al mercado, vas a comprar una libra de tomate, hoy día te cuesta 4 bolivianos, mañana te cuesta 6, luego 8, 9 bolivianos. Es insostenible. Y ese aumento es impulsado por la galopante inflación que vive Bolivia, el bloqueo de carreteras, esa pugna entre los mismos miembros o militantes del partido gobierno en más de una y otra ala, enfrentados inclementemente contra la población. Los bloqueos de carreteras hacen que todo esto ocurra. Y claro, además de este tema político, social, hay que añadir, entre los factores que cita el informe, los eventos climáticos adversos, como los incendios que hemos pasado, esos incendios donde se queman, se chaquean extensas y amplias extensiones de terreno para ampliar, dice, la frontera agrícola. Pero claro, mucho de ello se utiliza para ampliar la frontera agrícola del narcotráfico, para plantar coca, que luego se convierte en cocaína. Tenemos también sequías, inundaciones que han afectado la producción agrícola nacional. Y a todo esto, Soraya, déjame decirte lo último, la reducción, por supuesto, de los ingresos reales en sectores urbanos y periurbanos, que acá agrava totalmente lo que podemos decir una economía estancada. Pero hay matices, Soraya, no sé, ¿tú qué opinas? No, por supuesto que, ¿sabes qué, Javier? Yo te escucho y comienza mi cabeza a trabajar y decir,
un ratito, ¿no ve? El fin de semana he estado en el mercado, como bien tú decías, he ido a buscar pollo, no he encontrado, he ido a buscar aceite, tampoco he encontrado, ni en figurita, ¿no? Ni en fotografía. Y esto viene ya desde hace tiempo. No ha habido combustible por el tema de los bloqueos, por el tema de marítimo, que los oleajes, en fin, siempre es algo, ¿no? Y faltan dólares. ¿No se convierte todo este escenario en un cóctel molotov, en una bomba molotov que puede estallar en nuestras caras cualquier minuto? Sí, sin lugar a dudas, y a eso apunta justamente el informe de Naciones Unidas. Es una clarísima advertencia. Pero como tú dices, no encuentras pollo, pero no es en todo el país. Te voy a decir que eso no ocurre en toda la ciudad. Déjame explicarte un poco los matices de este importante diagnóstico de Naciones Unidas. Por favor. Se habla, por ejemplo, Soraya, de una escala relativa. Si bien el 19% no es una cifra, vamos a decir, devastadora a escala global, por supuesto, sí representa un nivel muy alto para un país que no enfrenta guerras, que no enfrenta desastres prolongados. En Bolivia ese porcentaje refleja, sin embargo, una situación de acceso, y ese es el punto, de acceso restringido y sostenido a los alimentos, más que un colapso de su disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Tú no encuentras pollo en La Paz porque vas a comprar y tienes que hacer una enorme cola y te dan un pollo. En Santa Cruz no ocurre lo mismo. Tú vas y puedes comprar 2, 3, 4 pollos si lo deseas y probablemente con un precio menor al de La Paz, y esto es producto de la imposibilidad de traslado de los productos de uno a otro departamento. Esa es una primera, digamos, uno de los primeros matices del informe. Un segundo matiz, la desigualdad territorial. La inseguridad alimentaria afecta más a sectores urbanos empobrecidos y a regiones golpeadas por el cambio climático, ni duda cabe. Muchas zonas rurales aún conservan resiliencia gracias a la producción local y por lo tanto eso no se refleja tan fuerte. Claro, para esto hay que entrar a mediciones mucho más delicadas. Y un tercer y último matiz, lo que hablaba, la importancia de las alertas tempranas. Y esta es una alerta temprana. El informe no augura una catástrofe inmediata, claro que no, pero sí se constituye en una señal para evitar una escalada silenciosa hacia una crisis probablemente mucho más severa. Lo que tú decías, nos va a explotar como un cóctel molotov esto en la cara. Y claro, en ese caso, anticiparse es prevenir. Eso es importante. Ahora, permíteme decirte algo respecto a este informe que sí es preocupante. Solo Bolivia y Colombia está con un índice del 15%, aparecen en este informe. La inclusión de Bolivia, como te lo he dicho al principio, puede interpretarse más como un llamado de atención preventivo. No es alarmista, pero sí es preventivo. Sin embargo, revela con crudeza, digamos, los límites de la política económica boliviana frente a factores externos que realmente golpean al país. Y claro, un aspecto importante, la ausencia de hambrunas, Soraya, y eso va para el gobierno, para el viceministro que hace un momento ha hablado. Esta ausencia de hambrunas no debe convertirse en excusa para ignorar el deterioro cotidiano del acceso a la alimentación de millones de personas. ¿Cuáles son las recomendaciones claras que tendría que hacer el informe y que seguramente lo van a comentar con los, bueno, no sé si diplomáticos, por quienes ejercen esas funciones en estos organismos allá en Roma, en Italia, donde está la FAO, o en Naciones Unidas concretamente? ¿Qué tiene que hacerse? Tiene que monitorearse los precios de la canasta familiar, establecer medidas de contención de cualquier tipo. Fortalecer la producción agroecológica también va a ser importante. Proteger a las poblaciones urbanas vulnerables mediante, digamos, redes de protección social y transferencias condicionadas. Para eso hay transferencias, claro, condicionadas. Y finalmente, un último tema. Coordinar con organismos internacionales para implementar acciones anticipadas de seguridad alimentaria. Y en esto
Lamentablemente el país está destrozado. La institucionalidad diplomática la han fulminado. Por eso el ministro dice, no sabemos qué metodología o qué factores han utilizado para medir todo esto. Señor, han utilizado el sistema CARI, y el sistema CARI es conocido. Bueno, quienes trabajan en diplomacia y tienen cercanía con este tipo de situaciones saben que esta es una herramienta integral de medición de seguridad alimentaria que combina varios indicadores para producir un índice sintético. Entonces, así es como se mide con esta herramienta, y claro, para eso hay que tener un servicio diplomático profesional que te pueda alertar al gobierno. Esto debió saber el gobierno hace mucho tiempo atrás, que íbamos a tener un informe de estas características que nada bien le hacen al país, porque le crean una imagen, deterioran su imagen, no es que le crean una imagen, deterioran la imagen ya tremendamente desgastada que tiene el país. De modo que esa ausencia de profesionales en relaciones internacionales hacen que también estos temas no puedan atenderse con prioridad. Y claro, ¿qué vamos a hacer en estos organismos donde no se pagan ni cuotas? No podemos votar en Naciones Unidas. Hace unos días no hemos podido votar, pero no es solo Naciones Unidas, son muchos organismos, decenas de organismos, donde no estamos pagando cuotas y estamos peligrosamente saliendo del circuito multilateral sin salir, simplemente porque no estamos participando. Y ahí viene este informe que nos da una alerta clarísima, Soraya. Ahora, Javier, una de mis compañeras acá en el estudio me dice, estábamos hablando justo del aceite, me dice, he conseguido aceite en 125 bolivianos, el de 5 litros. 125 bolivianos. Y tú mencionabas al principio de esta entrevista algo que a todos nos preocupa, nuestro poder adquisitivo, que ya vamos al mercado y lo que antes costaba 10 pesos ahora vale 20, vale 30 y va subiendo, y cada semana es lo mismo. Entonces va a llegar un punto en el que ese poder adquisitivo del boliviano no le va a permitir a la gente que tiene menos recursos poder vivir bien, poder alimentar bien a su familia. Tal vez no se refiere a esto también el informe de la ONU. Por supuesto, Soraya, has dado exactamente en uno de los aspectos. Es la disponibilidad del acceso, la vulnerabilidad del sistema económico, la situación en la que nos encontramos, producto de un modelo económico que ha destruido al país. Estamos en la parte final de un periodo que ha sido manejado de una manera que hoy estamos dándonos cuenta que evidentemente nos está llevando a situaciones como la que nos presenta el informe de Naciones Unidas. Y aquí no es problema del presidente Luis Arce Catacora, es problema de todo el gobierno de estos 20 años, y también está Andrónico Rodríguez, que es parte de este gobierno y no aparece, silencioso. Trata de que con el silencio él va a mostrarse como una persona diferente. No, él es parte de este esquema de gobierno que ha manejado el país con un modelo económico que nos está mostrando estos resultados, que por primera vez, de manera alarmante, nos pone en el mapa de la inseguridad alimentaria en el mundo. Algo gravísimo, algo lacerante. Que el ministro diga muy suelto de cuerpo, no pasa nada, aquí nunca hemos sufrido hambruna. Sí, es cierto, es verdad, claro que no, pero el informe no te está diciendo eso. El informe te está hablando de datos clarísimos, crudos, directos, que hacen a lo que tú acabas de anotar, Soraya, que vayas y encuentres 1 litro de aceite en más de 100 bolivianos, es inaudito. 5 litros. Quiero decirte de los aceites especializados, el de oliva. Claro. El de oliva es una fantasía. 5 litros, Javier. El bote de 5 litros en 125 bolivianos. Lo que antes valía 55, 57 pesos. Claro. Y yo te hablaba del litro del de aceite de oliva, claro. El de cocinar, el aceite normal, el aceite light, el aceite que tú usas en la cocina diariamente, está en el precio que tú mencionas. Pero si quieres, digamos, utilizar aceite de oliva para, no sé, para una ensalada, etcétera, antes tenía un precio siempre alto, 40, 30, 40, 20, 30, 40, y ha ido subiendo. Hoy hay unas botellas en los supermercados
esas de galón de 4, casi 4 litros y algo, que valen más que casi $100, 600 y pico bolivianos. Por o sea, Dios. es una, al cambio oficial, digo, ¿no? Claro. Entonces es una cosa ya prohibitiva. Ya no puedes usar ese tipo de aceite. Es una cosa por lo de menos, locos. Javier, no, ha Javier, subido. Y el informe apunta a eso, Soraya. Describe claramente cuáles son los factores por los cuales Bolivia ha sido incluida en este mapa de la inseguridad alimentaria. Javier, te agradezco mucho lo que tú has mencionado, las posibles soluciones van a tomar tiempo y creo que el gobierno nacional ya tiene que empezar a trabajar en esto. Te agradezco mucho, gracias por tu tiempo. Soraya, como siempre, un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Javier. Muchísimas gracias.